La plegaria de medianoche. El portal del amor, Reshit Jochma, permite que nos demos cuenta, que vislumbremos el dolor de la Shejiná ante su separación, cuando se separa del hombre, de la persona. Y el Reshit Jochma recomienda que la persona alivie esa aflicción de la Shejiná levantándose para la plegaria de medianoche. Esa plegaria de medianoche es llamada en hebreo Tikkun Hatzot, la rectificación de medianoche. Esa plegaria está en el canal. Consta de 2 secciones. La primera es Tikkun Rachel, que se compone de pasukim que lamentan la destrucción del templo y la amargura del exilio. Esta parte del servicio no se lee en Yom Tov. En los días festivos no se lee. Por ejemplo, en Rosh Hodesh, en Luna Nueva, en Shabbat o en Pesach, no se lee. Les recomiendo leer el primer comentario del video de Tikkun Rachel del canal para que comprendan algunos detalles específicos que no valen la pena pues como repetirlos ahora acá. La segunda sección es Tikkun Leá, que consiste en pasukim de añoranza por la Shejiná, por la presencia divina. El concepto de medianoche en Cábala no indica la hora cero, sino la mitad exacta de la noche. Para conocer esa mitad exacta se calcula el periodo de tiempo que media entre la puesta del sol y el amanecer y se divide en 2. Por ejemplo, si el sol se pone a las 5 de la tarde, a las 17 horas, y sale a las 6 de la mañana, tenemos ahí 13 horas. La mitad sería 6 horas y media. Por lo tanto, medianoche sería a las 11:30. Es decir, 6 horas y media contadas a partir de la puesta de sol que fue ese día, suponiendo, es un ejemplo, a las 5 de la tarde. Esa es la división que ustedes deben hacer de acuerdo a la hora del atardecer en su país. No se puede pensar en la tefilá de medianoche sin tener clara la imagen de Rabbi Yehuda Getz, que es un importante cabalista que fue el último rabino del Kotel, del Muro de los Lamentos, y algunos lugares Kadosh de Israel del siglo XX, de hecho. Como una repasadita en su oración de medianoche ayudará a la persona a comprender la naturaleza de este aspecto del servicio divino. Sin embargo, yo procuré en el primer comentario de cada una de estas 2 secciones del Tikkun Hatzot, tanto en Tikkun Rachel como en Tikkun Leá, en el primer comentario decirles lo que deben tener en cuenta al momento de hacer esas tefilot de medianoche, esas plegarias. Rabbi Getz enseñaba que es más fácil permanecer despierto para hacer la tefilá de la medianoche, la plegaria del Tikkun Hatzot, que como que dormirse y luego despertarse a esa hora. Pero él decía y enseñaba que era importante acostarse, ¿sí? Y luego levantarse antes de medianoche. Él decía que ese hecho de haberse acostado y ese hecho de levantarse es un sacrificio aún mayor, porque es más fácil permanecer despierto. Entonces, la persona tiene que crearse eso que los cabalistas llaman dormitá, un sueño espiritual en que el mojín, la conciencia, y si quieren ampliar el tema de los mojín, están en el canal, en la lista de reproducción, secretos de la relación alma, cuerpo y Torah. Hay un shur exclusivamente para los mojín, los intelectos. Y está dado en estado inactivo, entonces la persona luego se despierta. Es imposible sentir la renovación del alma sin haber dormido. Cuando una persona está dormida y luego despierta, como su alma está vinculada a las almas colectivas del pueblo de Israel, si estamos hablando de una persona con conciencia de Israel, su despertar físico para la oración de medianoche causa ese estímulo espiritual de Israel. Es solo cuando está en el estado de dormitá que el alma colectiva de Israel puede despertarse, instintivamente buscar ese vínculo perdido con el templo. Rabbi Getz sabía que todo su servicio divino del día siguiente, tanto el suyo como el del pueblo de Israel, dependía de su despertar antes
de medianoche. Él lo sentía así, sentía profunda empatía con Am Israel y sabía hasta qué punto su tefilá de medianoche les iba a infundir a los demás fortaleza espiritual. Por eso era que, por su gran sentido de responsabilidad hacia Israel, que con tanta puntualidad saltaba de la cama a la hora apropiada, por cansado que estuviera, lo hacía, ¿sí? Cuando se acostaba por la noche, él tenía en la mente historias del día acerca del sufrimiento de la gente debido a las matanzas de los terroristas que sucedieron de hecho durante gran parte de los años de la vida de Rabbi Getz. Cada tragedia individual lo motivaba a ir al muro y volcar su alma ahí en la plegaria de la medianoche. El propósito esencial de la plegaria de la medianoche es que la persona se vea a sí misma como una morada para la Shejinah. Por eso lamente profundamente el dolor divino, llegando hasta el punto de derramar las lágrimas si le es posible. De hecho, el tercer capítulo del Reshit Jochma dice, comienza con el pasuk de Isaías que dice: mi nefesh, mi alma te anhela en la noche, así es mi espíritu, mi ruach, en mi interior te ansía. Explica Rabí de Vidas que Isaías llama a la Shejinah Nafshi y anhela su presencia por la noche, porque ella es un espíritu de Kedushá que viene a morar en él. No podemos concebir la intensidad de un dolor hasta enfrentarnos con el de la Shejinah. Es así, el ser humano de hecho deja el ámbito de su dolor porque se distrae con sus pensamientos y olvida un poquito su dolor. Puede llegar hasta a reírse mientras tiene dolor, mientras que la Shejinah no. La Shejinah fija su atención en su angustia con la intensidad que solo una entidad íntegra como la de un Parsuf puede tener. Y para poder comprender lo que acabé de decir, debió haberles quedado claro qué es la Shejinah y qué es un Parsuf. El dolor se centra en toda la conciencia. Rabbi Getz le decía a sus discípulos que si no podían llorar por el exilio de la Shejinah, deberían procurar derramar lágrimas por sus propias transgresiones. Y bueno, ustedes ya hemos explicado varias veces, y yo sé que lo han escuchado de diferentes fuentes, que el alma tiene distintos niveles. Pues el nivel más alto, Yehidá, se vincula al Eterno mismo. Pero yo les voy a decir más. El Zohar explica que todos esos niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, están estructurados uno dentro de otro como las capas de una cebolla. ¿Cómo así? El Nefesh tiene Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayá de Nefesh y Yehidá de Nefesh. Igual Ruach, Ruach de Ruach, ¿sí? Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Hayá de Ruach y Yehidá de Ruach. Lo mismo la Neshama, lo mismo la Hayá y lo mismo la Yehidá. Y están uno dentro del otro como una capa de una cebolla. Así que el que viola los preceptos está cerrando dentro de sí los conductos por los que la energía divina podría transmitirse al mundo alrededor. Deben saber algo, y es que la plegaria de la medianoche no es un servicio largo. Y de hecho, Rabbi Getz leía otras oraciones cabalísticas cuando terminaba, y entre ellas leía una que estaba escrita por el cabalista del siglo XVIII, Rabbi Shalom Sharabi, el Rashash, una plegaria cabalística muy linda. Y el propósito de la plegaria es esencialmente que la Shefa, la energía luminosa divina, descienda desde la luz del Ein Sof a todos los Parsufim sucesivos y se manifieste así en los niveles internos del alma humana. Rabbi Getz, de hecho, incluía cuidadosamente todas las formas de estudio de Torah en su orden de la noche. Primero estudiaba la Biblia, luego la Mishnah, una página del Talmud, una muestra de la Halajá y para terminar el Zohar. Solo entonces era que él se sumía así en la esencia del estudio nocturno, que eran las enseñanzas del Ari y del Rashash. Es importante, fíjense que también estudiaba, entre todo lo que estudiaba una muestra de la Halajá. Por eso ese estudio de la lista de reproducción que estamos haciendo del Shulchan Aruch es importante. Es importante porque cuando la persona se esfuerza por estudiar la Halajá, adquiere un mérito relevante. Vamos a dejar el día de hoy hasta aquí.
En el próximo video hablaremos de las centinelas de Jerusalén. El próximo video de esta lista de reproducción que es Reshit Jochma. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.